Su ofensiva diplomática incluye muchos países, de Italia a Francia, pasando por Alemania, el Reino Unido, la cumbre árabe y ahora el G7. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estuvo hoy en la cumbre de Hiroshima, una visita que según Francia puede cambiar las reglas del juego. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Una visita significativa, cargada de simbolismo y que podría suponer un giro en la guerra de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky asistió a la cumbre del G7 en Hiroshima, en la que los líderes reafirman su condena a la guerra iniciada por Rusia. Estados Unidos abre además la vía a la entrega de casas de combate a Ucrania, anunciando el entrenamiento de pilotos. Continúa la alerta roja en Italia por las inundaciones. La primera ministra adelanta su regreso del G7 en Japón para visitar las zonas afectadas y presidir el próximo martes un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar ayudas. Casi 40.000 personas han tenido que abandonar sus hogares. La llegada del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al G7 acaparó este sábado la atención, como no, de esa segunda jornada de cumbre en Japón. Zelensky mantuvo conversaciones con los líderes de las democracias más poderosas del mundo que han endurecido sus sanciones contra Rusia. Zelensky calificó de decisión histórica el apoyo de Estados Unidos a ese plan de entrenar a pilotos ucranianos con cazas F-16 en colaboración con países aliados. En una declaración conjunta, los líderes internacionales piden además a China que inste a Rusia a poner fin a la guerra y a la retirada inmediata de tropas rusas de Ucrania. Desde que se iniciara la invasión rusa, Zelensky nunca había viajado a un lugar tan alejado de Ucrania, pero la reunión en Japón con el G7 era demasiado importante como para desaprovecharla. Nada más aterrizar en Hiroshima, Zelensky declaró que esperaba mantener reuniones importantes con socios y amigos de Ucrania y que la paz en Ucrania estaba cada vez más cerca. Antes del arribo de Zelensky, el G7 ya había anunciado nuevas sanciones contra Moscú. Estados Unidos fue incluso un poco más allá y acordó que sus aliados podrán suministrar a Ucrania aviones de combate F-16 y adiestrar a los pilotos, siempre y cuando estos no ataquen objetivos en Rusia. Para Zelensky se trata de una decisión histórica. Así dio las gracias al presidente francés Emmanuel Macron por apoyar el esfuerzo bélico de Ucrania con nuevas capacidades aéreas. Hemos hablado mucho de una futura alianza de aviones de guerra y quiero darle las gracias a usted y a todos los socios por esta decisión y la cuestión del adiestramiento. Es realmente muy importante. Zelensky se reunió también con otros líderes mundiales, entre ellos la italiana Giorgia Meloni y el británico Rishi Sunak. El presidente ucraniano también se reunió con el primer ministro indio Narendra Modi, invitado al G7. Es el primer encuentro entre ambos desde la invasión rusa. Zelensky pretende lograr que Modi apoye su plan de paz. Hasta ahora, India se negó a condenar la invasión pese a las presiones de Ucrania y de los miembros de la OTAN. Antes de nuestro informativo le preguntábamos a la analista política y experta en relaciones internacionales Alexandra Sitenko qué nueva perspectiva militar al conflicto abre esa decisión estadounidense de capacitar a pilotos ucranianos para cazas de combate y con ello la posible entrega de esos cazas F-16. Bueno, primero yo creo que esa decisión apunta a un posible escenario de que los Estados Unidos van a expedir licencias de reexportación a otros países como Dinamarca, como Países Bajos, como Bélgica, que disponen de los aviones F-16 y están dispuestos a proporcionarlos a Ucrania. Parece que el presidente Biden está dispuesto a hacerlo. Yo veo menos la posibilidad de que los Estados Unidos vayan a mandar sus propios aviones que tienen, aunque tampoco es imposible. Sobre las perspectivas, los pilotos ucranianos primero van a necesitar entre unos 4 y 6 meses de formación en estos aviones. Y yo creo que si antes de eso no se produce ningún giro decisivo en esa guerra, por ejemplo, en el marco de la contraofensiva ucraniana anunciada, entonces la incorporación de esos aviones en la guerra nos va a llevar a otra escalada
otra escalada en esa guerra y lamentablemente, es mi opinión, cada vez nos acerca al umbral nuclear, porque Rusia no se va a dejar disuadir, aún menos ahora que acaban de alcanzar una victoria, que acaban de tomar la ciudad de Bakhmut después de meses de combates intensos. Y además el Ministerio de Asuntos Exteriores rusos ya dijo claramente que Rusia lo va a tener en cuenta, que lo percibe como una escalada y que tiene todos los recursos, sin embargo, para alcanzar todos sus objetivos en esa guerra. Y mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se encuentra a miles de kilómetros de distancia en esa cumbre del G7 en Japón, el jefe del grupo mercenario ruso Wagner y también el Ministerio de Defensa ruso aseguran haber tomado por completo la ciudad oriental de Bakhmut. El siguiente video, Yevgeny Prigozhin asegura que sus fuerzas capturaron el último barrio de esa ciudad que aún se encontraba bajo control ucraniano. Kiev se ha apresurado a negar que la localidad haya caído y afirma que sus tropas siguen defendiendo sus posiciones. Los encarnizados combates por Bakhmut se prolongan desde enero, cuando el ejército ruso inició una ofensiva con el objetivo de conquistar la ciudad. Y en el marco de esa cumbre del G7, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se reunió con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Ambos mandatarios analizaron la manera de movilizar más recursos para combatir la pobreza en los países menos desarrollados. Macron y Lula, este último, uno de los mandatarios de potencias emergentes invitados a la cumbre en Hiroshima, también hablaron de cómo ayudar a estos países a adaptarse al cambio climático y proteger la biodiversidad. Además, discutieron sobre los mecanismos para reformar las instituciones financieras multilaterales y de seguridad alimentaria. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró este sábado optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el tope del endeudamiento del país. Durante una entrevista fue lo que dijo en el marco de la cumbre del G7. Biden y los demócratas exigen aumentar el gasto público, pero no aceptan los fuertes recortes presupuestarios que pone como condición la oposición republicana en el Congreso. De no prosperar las negociaciones, el Departamento del Tesoro ya adelantó que Estados Unidos caería en default el 1 de junio, lo que desencadenaría una crisis financiera global al tratarse de la mayor economía del mundo. La región norteña de Italia, Emilia-Romagna, sigue en alerta roja por fuertes lluvias. El mayor peligro ahora no es el agua, sino sobre todo los deslizamientos de tierra. La cifra de quienes han tenido que abandonar sus casas en la región a causa de las inundaciones se acerca a las 37.000, mientras prosiguen las labores de asistencia. El balance provisional se mantiene en 14 víctimas mortales. Faenza puede parecer una ciudad tranquila, pero ahora es todo menos eso. A la vuelta de la esquina se está llevando a cabo una batalla prácticamente imposible contra las enormes inundaciones que han dejado tras de sí un rastro embarrado y devastador. No se ha salvado nada. La florista Antonietta Bagnara abrió su tienda hace 30 años. Ahora solo quedan los floreros. Pensé que nunca volvería a abrir. Pero entonces mis amigos me dijeron que estaría actuando como una vieja si no era capaz de reunir el valor para hacerlo. Así que me arremangué y aquí estoy. 30 años de trabajo se han esfumado en una noche. Los amigos de Bagnara ayudan con la limpieza. Ese apoyo, según ella, es lo que le ha permitido seguir adelante pese a la pérdida. Espera recuperarse y abrir la tienda en un mes. Mientras las autoridades se centran en poner a salvo a quien lo necesite, la comunidad se pone manos a la obra. Soy afortunada porque mi casa se ha salvado. Estoy ayudando a unos amigos. Su situación es trágica. Se necesita solidaridad y Faenza está aportando. Pero la planta baja, el sótano y el garage se inundaron. Pero por suerte hay mucha gente ayudando. Ayer vinieron voluntarios. Hemos tenido mucha suerte porque si hubiéramos estado solos probablemente no habríamos logrado nada. El río Lemone se desbordó hace 2 días, por segunda vez este mes, tras las intensas inundaciones de principios de mayo. La doble catástrofe sacudió a la pequeña ciudad. Según el alcalde, más de 1.000 personas han sido evacuadas y alojadas en refugios. Más allá de las pérdidas materiales, también las heridas psicológicas tardarán en cicatrizar.
El impacto ha sido devastador para nuestra ciudad, para la conciencia y la historia de sus habitantes que han perdido sus casas y han arriesgado sus vidas. Quienes ayudaron a los residentes en la limpieza también han sufrido en carne propia. Khaled Gougi vivía en un apartamento en planta baja. Las inundaciones se lo llevaron todo. Se despertó con el sonido de la pared de azulejos agrietándose antes de verse inundado. Sus 2 hijos y su mujer embarazada están ahora en un refugio de evacuación. Ahora él tiene que empezar a deshacerse de todo. Llevo 4 días sin dormir. Funciono a base de café. En cuanto al futuro, todos estamos preocupados. Hay una gran interrogante. Habrá más preguntas por responder cuando pase el peligro inmediato. Ahora queda mucho trabajo por hacer. En España, un incendio en la región de Extremadura, en el oeste del país, avanza sin control cerca de la frontera con Portugal. Desde que se declaró el siniestro el pasado miércoles, las llamas han arrasado más de 10.000 hectáreas y centenares de habitantes han tenido que ser evacuados. Los fuertes vientos han dificultado además las labores de extinción en las que trabajan efectivos de España y Portugal. El gobierno de la región de Extremadura cree que el incendio ha sido provocado. España sufre una grave sequía y fue el país europeo más golpeado por los incendios en 2022. Repasamos ahora otras noticias internacionales que también queremos destacar a esta hora. Miles de ciudadanos turcos residentes en el extranjero han comenzado, hablando de votaciones este sábado, a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En los comicios convocados para el 28 de mayo, el actual jefe de Estado, el islamista Recep Tayyip Erdogan, se enfrenta al socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu. Un caza F-18 del Ejército del Aire español que hacía prácticas de exhibición se estrelló este sábado en una base aérea cercana a la ciudad de Zaragoza, en el noreste del país. El piloto consiguió eyectarse antes del accidente y fue trasladado al hospital con traumatismos y lesiones en las piernas. Las autoridades investigan las causas del accidente. Los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México cerraron temporalmente este sábado debido a la presencia de ceniza del volcán Popocatépetl. La actividad sísmica de este volcán, ubicado entre el Estado de México, Morelos y Puebla, no ha cesado en las últimas semanas y esta madrugada presentó una serie de explosiones que provocó una lluvia de ceniza. Bueno, gracias por acompañarnos. Aquí lo dejamos. Ya saben que actualizamos todos los contenidos en nuestra página web y también en nuestros canales de redes sociales. Donde quiera que estén, gracias por acompañarnos una vez más y feliz fin de semana.